Mi papá me tocaba por las noches y nunca nadie se enteró. Hasta la fecha lo odio y no lo puedo ver ni en pintura ni saber nada de él. No vas a creer lo que hizo mi novio. Mi jefa me pidió un favor muy raro. Descubrí el secreto de mi mejor amiga. Amigos, bienvenidos a otra historia. Esta historia está de verdad fuertísima. Como viste en el título, mi papá me tocaba por las noches y nunca nadie se enteró. Hasta la fecha lo odio y no lo puedo ver ni en pintura ni saber nada de él. Mi papá biológico. Y te tienes que quedar hasta el final para que sepas cómo fue que las cosas sucedieron. Resulta que cuando yo tenía 5 años, recuerdo que mi papá se metía a bañarse conmigo y él empezaba a tocarme. Entonces yo no sabía lo que me ocurría, no sabía lo que estaba pasando, si era normal o qué ocurría. Yo tenía tan solo 5 años. Pues amigos, esta historia se remonta un poquito más atrás, ¿verdad? Porque resulta que mi papá biológico tuvo otra esposa y otros hijos. Yo soy hija de su segundo matrimonio. Y yo no sabía, lo supe hasta que me convertí en adulta, que mi papá había abusado de sus hijas de su primer matrimonio. Y esa había sido la causa por la que él se divorcia de su primera esposa. No lo metieron a la cárcel porque no lo denunciaron, pero cuando empezó a abusar de mí, yo no sabía qué hacer. Tenía tan solo 5 años, no sabía que era normal. Después fue pasando el tiempo, porque esto no duró poco, fueron años de abuso, que mi papá, cualquier oportunidad que tenía, él hacía lo suyo. Y entonces yo vivía en miedo, no sabía qué hacer, no sabía por qué él hacía eso conmigo, si era normal o no. Pero yo fui creciendo con un odio y un rencor. Y lo único que me gustaba de mi vida era cuando él no estaba cerca, cuando él agarraba un trabajo que se iba lejos, cuando duraba días sin venir a la casa porque era borracho, cuando mi mamá se enojaba porque andaba con otra mujer y lo corría de la casa. Esos eran los días más felices que yo tenía, porque sabía que si regresaba a la casa, él iba a continuar con esos abusos. Entonces, pues, lo que pasó es que yo fui creciendo y empecé a vivir con un trauma, empecé a vivir con mucho miedo, no me sentía segura de mí misma, era muy tímida, no me gustaba hablar con nadie, no salía a jugar. Era una niña que tenía una oscuridad muy profunda, pero no sabía por qué. Sabía que algo malo me había pasado, pero no se lo quería contar a nadie. Me daba mucha vergüenza. Entonces, cuando cumplí los 10 años, fue la última vez que sucedió. Esa vez, yo me acuerdo que lloré muchísimo, estuve muy triste por mucho tiempo y mi mamá me miraba así, pero no sabía qué era lo que me ocurría. Entonces, ellos siempre se la pasaban peleando, enojados. Mi papá le era infiel a mi mamá, tomaba, era alcohólico, no daba para el gasto de la casa. Entonces eran pleitos entre ellos todo el tiempo. Pero lo que yo quería es que eso parara para siempre. Yo me estaba convirtiendo ya en una adolescente, ya no era una niña y tenía mucho miedo y no sabía qué hacer. Yo vivía ensimismada en mí, con tristeza, con mucha inseguridad. No era una niña normal. Siento que siempre me alejé de todos. Yo era la que me la pasaba siempre
sola en mi cuarto, no quería convivir con nadie, no me gustaba ver gente. Me afectó muchísimo lo que pasó en mi infancia. A los 10 años fue la última vez. Después, mi papá se fue por un tiempo de la casa porque mi mamá lo corrió porque lo encontró con otra mujer. Yo ahí me sentí tranquila, me sentí bien. Yo dije, ya, esto no va a volver a pasar. Y no quería que volviera jamás. Lo único que deseaba era no volverlo a ver nunca. Entonces pasó el tiempo y mi mamá lo perdonó. Lo perdonó y mi papá regresó a la casa. Pero él me dijo que ya no quería, que ya yo era una adolescente, que ya no me preocupara, que no me iba a hacer nada, porque sin embargo, la que era ahora su consentida era mi hermana, que tenía 5 años. Entonces a mí me dio mucho miedo porque pensé que le iba a hacer lo mismo que a mí y yo no sabía qué hacer, no sabía qué decir, a quién contárselo. En la escuela, una maestra que era muy observativa y muy platicadora conmigo, ella me miraba diferente y me dijo una vez, Paloma, ¿qué es aquello que te pasa? ¿Qué es lo que estás viviendo? Y yo no le quería decir nada, nada más se me salían las lágrimas. Y la maestra volvía a insistir y yo no le contaba nada. Entonces, hasta que un día me agarró, yo creo sentimental, no sé qué pasó. Esto ocurrió ya cuando yo estaba en la secundaria. Hasta que la maestra me decía, yo sé que te pasa algo, cuéntame, yo te voy a ayudar. Y tuve la confianza y le conté a mi maestra lo que me había pasado desde los 5 hasta los 10 años. A lo que ella dijo esto, si tú quieres que no viva ese infierno tu hermana, tú tienes que decirle a tu mamá y tenemos que ir a la policía a denunciarlo. Eso me daba mucho miedo. Yo sentí que mi mamá no me iba a creer o pensé que tal vez nadie me iba a creer porque yo no tenía pruebas más que lo que yo decía. Entonces me armé de valor junto con mi maestra y le conté a mi mamá lo que yo había vivido. Mi mamá se puso a llorar desconsoladamente, me dijo que eso no se lo iba a perdonar y que lo íbamos a denunciar a la policía. Y así fue, fuimos a denunciarlo y él tiene ahorita 25 años en prisión, desde que lo denunciamos por el abuso. Gracias a eso, a mi hermana no le hizo nada. Y fue difícil todo el proceso, porque por una parte pues era mi papá biológico, pero por otra parte yo no quería que se volviera a repetir la historia. Cuando hicimos todo ese proceso, yo estaba ya en la secundaria, ya era una adolescente. En todo lo que se hizo, las preguntas que me hizo la policía y toda la investigación, ahí es donde sale en la investigación que mi papá había abusado también de sus primeras hijas biológicas de su primer matrimonio. Así es que era algo ya recurrente. Entonces no me arrepiento de haberlo enviado a la cárcel. Sí tuve que trabajar en terapia psicológica, mis traumas, el daño emocional que me causó ese abuso. Pero hoy por hoy te puedo decir que tengo la conciencia tranquila, que estoy agradecida porque se hizo justicia, no me arrepiento de lo que hice y creo que jamás me voy a arrepentir. Él va a estar muchos años en prisión, no creo que salga porque fueron varios delitos por el antecedente que tenía, así es que no tengo culpa. Y mi mamá, que me apoyó también, me ha dado su amor, su cariño, su comprensión. Es algo que estoy muy agradecida. Y aunque hoy lo puedo contar, hoy lo puedo decir y compartir, hubo muchos años de mi vida que yo me guardé este dolor. Y te envío esta historia porque sé que tal vez muchas mujeres como yo han pasado por algo parecido y sacarlo
siempre va a ayudar de manera terapéutica. Así es que por eso hoy te comparto esta historia. Amigos, ¿qué hubieran hecho ustedes? Cuéntenme en los comentarios, está muy fuerte. Ella me cuenta que ha estado en terapia psicológica, que ha estado sanando, que ha trabajado el perdón a papá, ha soltado culpas, el trauma que le generó lo ha venido trabajando en diferentes formas y que ahora ella ha creado una familia, se casó, tiene hijos, hijas también, y que ella a través de su psicóloga ha logrado tener confianza en el papá de sus hijas, porque ella en cierto momento no confiaba en ningún hombre, ¿verdad? ¿Qué hubieran hecho ustedes en esa situación? Déjamelo en los comentarios, no se te olvide suscribirte, darle like y compartir esta historia con alguien que tiene que escucharla. Si me quieres mandar tu historia y que yo la cuente a través de mi voz, porque estas historias se tienen que contar, envíame un WhatsApp, te dejo el QR, o también me puedes enviar un correo a palomapartidaoficial@gmail.com, o me puedes enviar a través de las redes sociales tu historia y con mucho gusto la compartiré. Siempre estas historias se tienen que contar. Comenta tu historia. Dale un me gusta. Suscríbete al canal.